Estamos en Las Palmas en el año 1909. Agustín va a casarse con Alfonsa Padrón Corbacho. Este capítulo lo dedicaremos íntegramente a conocer a la familia de Alfonsa, que por ende es también nuestra familia. Los abuelos de nuestra abuela Alfonsa, es decir, nuestros tatarabuelos, por el lado materno son José Corbacho López y Emilia Quintana González. Ella es de Garachico, Tenerife. Él es de Las Palmas, pero de una familia que llegó desde Córdoba en el inicio del siglo XIX. Los Corbacho tienen una posición acomodada. Se dedican al comercio, en particular al sector textil, y viven en una céntrica calle de Las Palmas llamada La Peregrina. José Corbacho y Emilia Quintana tienen 3 hijos. El primero, Manuel, que es corredor de comercio. El segundo, José, casado con María Pechinet Cardoso, y es José el que continuará con el negocio familiar. José y María tuvieron 2 hijos, que son estos, Luis y José. Y un tercer hijo, una hija en concreto, Virginia, sí, nuestra bisabuela, que es la que luego se uniría en matrimonio con el tinerfeño Francisco Padrón Suárez, del que ya hemos hablado. Sí, es aquel al que un día Agustín Riu le escribió una carta para pedirle la mano de su hija Alfonsa. Y esta es una entrañable foto de familia, de la familia Corbacho, donde vemos en el centro a don José Corbacho y donde podemos ver también a Agustín en una actitud un poco pasota. Dejamos ya a los Corbacho, salvo a Virginia, que por ser nuestra bisabuela seguirá durante todo el relato. Virginia Corbacho se casa con Francisco Padrón Suárez, lo que nos introduce 2 nuevas estirpes, los Padrón y los Suárez. Vamos a hablar de ambas, empezando por los Suárez, pues desde siempre hemos tenido la curiosidad de saber este apellido, de dónde procede, por qué está en las Islas Canarias y por qué muchos de nosotros tenemos los ojos azules. Conozcamos de una vez la historia de los Suárez y contada desde el principio. Pierre Suárez nace en París en el año 1788, un año antes de la toma de la Bastilla. Pero sus padres, Jan Suárez y Anne Schwinger, eran ambos alsacianos. La Alsacia, hoy formando parte de Francia, siempre estuvo en disputa entre Alemania y Francia. El alsaciano es un idioma muy similar al alemán y se puede decir que la raza aria es la dominante en ese territorio, y por los apellidos de Pierre y de Anne, este debe ser su caso. Pierre, nuestro antepasado de origen alsaciano, decide ingresar en la Academia Militar Francesa y con 20 años ya es oficial de milicias. Su primer destino es a una España dominada por el ejército napoleónico, y en ese año, en 1808, participa en la batalla de Bailén, donde el viejo general Castaños inflige la primera derrota en campo abierto que sufre Napoleón Bonaparte. 24.000 soldados españoles se enfrentan a 21.500 franceses en la provincia de Jaén, y de estos últimos mueren 3.000 y 18.500 son hechos prisioneros, entre ellos el joven oficial Pierre Suárez. En esa época de luchas y de hambre, 18.500 bocas constituyen un problema. 15.700 hombres
son llevados a Mallorca y posteriormente confinados en la pequeña e inhabitada isla de Cabrera, donde en su mayoría morirían de hambre o de enfermedad. Al acabar la guerra, 6 años después, solo vivían 1 de cada 3 prisioneros. Un segundo lote de 2.800 prisioneros franceses fueron enviados a las Canarias, la mitad a Gran Canaria y la otra mitad a Tenerife. Pierre tuvo la suerte de recabar en esta segunda isla, donde siempre bajo vigilancia les dejaron en libertad de movimientos e incluso algunos pudieron trabajar. Acabada la guerra, pudieron regresar a Francia, pero 110 de ellos decidieron permanecer en la isla, pues se habían hecho una vida allí o habían encontrado novia. Y ese fue el caso de Pierre. Pierre consiguió que 2 camaradas atestiguaran que era soltero, cosa que era verdad, y que era de religión católica, cosa fácil porque en Francia todos lo eran. Y así obtuvo el permiso de residencia y la autorización para contraer matrimonio, cosa que hizo con la sevillana Isabel Fernández en 1819. La pareja tuvo nada menos que 7 hijos, y uno de ellos, una en este caso, fue nuestra tatarabuela, Alfonsa Suárez Fernández, que nació en 1825. Así que ya sabéis que tenemos cierto origen alsaciano y quizá por ahí nos llegan estos ojos azules. Pero antes de seguir hablando de Alfonsa Suárez y por lo tanto de nuestra línea genealógica, vamos a abrir un paréntesis para conocer, por su importancia, a otros descendientes de Pierre, en concreto los de su hijo mayor, Juan Pedro. De él solo sabemos que nació en el año 1823 y que se casó con doña María de Matos. Pero sí sabemos de sus nietos, pues tuvo varios y célebres. De hecho, la familia Suárez en Tenerife es muy destacada. José Carlos Suárez, último alcalde republicano, tuvo problemas con Franco en los 5 meses que transcurrieron desde la llegada del general como comandante militar de Canarias hasta que dio el golpe de Estado. Franco fue recibido con huelgas de protesta por su llegada, acoso de cierta prensa, pintadas en la calle, gritos e improperios, y pensó que todo ello era la obra del alcalde, que en ese momento también era gobernador civil interino. Lo cierto es que ya el mismo 19 de julio José Carlos fue detenido y el 2 de octubre asesinado y enterrado en algún lugar de la Orizaba, en la isla de Tenerife. Tenía 39 años y 5 hijos. No fue José Carlos el único alcalde de Santa Cruz con apellido Suárez. De hecho, un hijo de Juan Pedro Suárez Fernández, y por tanto nieto de Pierre Suárez, el alsaciano, llamado Pedro Suárez Matos, ya había sido alcalde de Santa Cruz y además en 3 ocasiones. Pedro era masón, profesor de segunda enseñanza, llegó a ser diputado en Cortes y también presidente de la Diputación por la isla de Gran Canaria. A su vez, fue director del periódico El Progreso de Canarias. Por sus méritos por el apoyo a la guerra de Cuba, recibió la Medalla del Mérito Militar y también ostentaba la Cruz de Isabel la Católica.
Pedro tuvo 2 hijos. El segundo hijo fue Juan Suárez Díaz Flores. Se fue a la península y estudió Derecho, y tras la licenciatura estudió la carrera diplomática. Tuvo varios destinos, pero el más señalado y por el que se recuerda fue el de cónsul de Viena, en el año 1944, en plena ocupación nazi. Juan, junto con otros colegas españoles y también portugueses, apoyándose en una ley de la época de la dictadura del general Primo de Rivera, que autorizaba a otorgar la ciudadanía española a los judíos de origen sefardí, nacionalizó a cientos de judíos, salvándoles de una muerte segura. Por fortuna, los nazis no se dieron cuenta de que esta ley del año 1923 se había derogado en 1933. Por esa acción valerosa, en el 1955 se le concedió la Gran Cruz del Mérito Civil. También tiene el máximo reconocimiento del Estado de Israel. Justo un año antes de esta condecoración, en 1954, nuestra madre, Alfonsina, recordándole la época en que ella vivió en la casa familiar de los Suárez en Santa Cruz de Tenerife, y aunque era poca amiga de pedir favores, escribe a Juan solicitándole un apoyo. Y tenemos también esta otra carta mostrándole su alegría y agradecimiento por su mediación en la obtención de la licencia de importación de un automóvil. Y es que en esa España de posguerra, con el bloqueo internacional y la autarquía, o conseguías esa dificilísima licencia de importación de vehículos o te ponías en la eterna cola para conseguir un SEAT 600. Y la sorpresa fue, como se ve en el documento, que llegó la licencia y que era nada menos que para un Ford Taunus. Y es que en esa época se compraba lo que se podía, sin elegir ni la marca ni el modelo. Ese Ford Taunus fue el primer coche de la familia Pons Riu. Fue fuerte, robusto, y que ni siquiera la riada del 1957 pudo con él. Juan se casó con una sevillana, Carmen Girón, que era prima de Arruza y sobrina de León Felipe, y tuvo 2 hijos. Pedro Suárez Girón, que es economista y que lo veréis en los periódicos continuamente, pues es una persona muy conocida, que nació en el 1935, y Fernando Suárez Girón, que es diplomático también, escritor, presentador de televisión, muy conocido y que nació en el año 1937. Seguimos con la familia Suárez, pero volvemos a nuestra línea genealógica, es decir, a la hija de Pierre Suárez, Alfonsa Suárez Fernández, que es nuestra tatarabuela y que se casó con Francisco Padrón Calleros, que era un hombre también nacido como ella en el año 1825 en Tenerife y que era capitán de la Marina Mercante. Ellos tienen 2 hijos. Sofía es la mayor, que nace en el 1853. Sofía, tía de nuestra abuela Alfonsa, se casó con Ángel de Fuentes, un ilustre militar domiciliado en Las Palmas,
comandante de infantería, y que se llevó muy bien con nuestra madre Alfonsina. De sus 6 hijos vamos a destacar a 3. Este es Alfonso, el mayor de ellos. El segundo es Ángel, quien tuvo 9 hijos. Y el quinto es Nicolás de Fuentes Padrón, que murió joven y heroicamente en el año 1926 en la Guerra del Rif. Nicolás recibió la orden de su superior de tomar una colina que estaba defendida por un nido de ametralladoras. Él se puso el primero de la fila y a pecho descubierto lanzó a su patrulla al asalto. Nicolás murió acribillado, pero se tomó la colina y le otorgaron la Cruz Laureada de San Fernando. Otro hijo de Alfonsina Suárez y de Francisco Padrón Calleros es nada más y nada menos que Francisco Padrón Suárez, nuestro bisabuelo, que nace en el año 1854. Nace en Tenerife, pues es de esa isla de donde procede la familia Padrón. A los 17 años ingresa en el ejército y hace la carrera militar, pero por reemplazo, sin estudiar en la academia militar, y lo hace en el arma de infantería. Por eso, Paco se jubila con el grado de comandante. Pronto es destinado a Las Palmas, donde se establece y pasa ya la mayor parte de su vida y la mayor parte de su carrera militar. Allí es donde conoce a Virginia Corbacho, con quien se casa y con la que tendrá 5 hijos. En su carrera militar, el empleo más largo que tuvo fue en Las Palmas y fue el de jefe de almacén y también auxiliar de mayoría. Pero en 1910 es destinado a Vitoria. La vida militar es dura, con continuos cambios de destino, pero lo es mucho más para las familias de los militares. Es el caso de Virginia. Siguiendo a su marido, tiene que abandonar Las Palmas, su ciudad natal, su casa, sus amigos, pero sobre todo a 2 seres queridos. Uno de ellos es su padre, José Corbacho, ya anciano. La otra es su hija mayor, Alfonsa, que vive en la cercana isla de Lanzarote y que, con 19 años, espera tener en pocos días a su primera hija. Esta mezcla de alegría y de dolor la expresa en una carta de despedida que envía a su hija Alfonsa justo antes de partir. Tu abuelo no puede nombrarte sin llorar. Y hoy, cuando tu padre le abrazó y le dijo: «Ya ve usted, padre, bisabuelo, que si yo me llevo a una hija, en cambio Dios le manda a otro ángel más», casi se cae de la emoción. Cuando me escribas, me cuentas todos los detalles. Si sufriste mucho tiempo, hija de mi alma, ya sabes tú lo que cuestan los hijos. Dios te la conserve y te dé muy pocos. Tu padre lloraba, y todos lo mismo, de alegría y tristeza a la vez. Yo pensaba en mi nietecita querida, tan cerca estuve de ella y me voy sin conocerla, y en el pobre viejo que dejo tan triste y que no vuelvo a ver más. Y tanto sacrificio y tan mal recompensado. Virginia acaba la carta pidiendo un favor a su yerno Agustín. Telegrafiaremos a la llegada a Vitoria, y tú, Agustín, te encargas cuando recibas nuestro telegrama de dar la noticia a casa, pues es más barato y vamos muy escasos de perras. Nuestro bisabuelo, Francisco Padrón Suárez, pasó sus últimos 3 años de carrera con el grado de comandante en Vitoria. En 1914 se le destina a Madrid para inmediatamente pasar a la reserva, jubilado con una pensión de 357 pesetas, lo que sería ahora un poco más de 2 euros.
Tras la jubilación de Francisco, la familia Padrón se traslada a Toledo, donde vivieron muchos años antes de establecerse definitivamente en Madrid. Vamos ahora a conocer quiénes fueron los hijos de Francisco y de Virginia. La mayor es Alfonsa, nacida en 1891. Es una chica morena, guapa, algo introvertida. Sobre ella y sobre su marido Agustín tratará el tercer capítulo de esta serie. Pasamos ahora a la segunda hija, que es Nereida. Nereida nace en el año 1914, por lo tanto 3 años después que Alfonsa, y además es de gran parecido con su hermana, nuestra abuela Alfonsa. Nereida acompaña a sus padres desde Las Palmas a Vitoria y luego a Madrid. Estando en Madrid, conoce a un alto ejecutivo de Viajes Marsans, que era amigo de su hermano Emilio, del que luego hablaremos. Este hombre, este catalán, se llama Modesto Giralt. Modesto y Nereida se enamoran y se casan, y se la lleva a Barcelona. Y detrás de ella se va también Virginia, que se había quedado viuda. Modesto posee una gran mansión, heredada de su madre. La Torre Giralt es un edificio modernista, patrimonio artístico. Esta casa hoy es propiedad de los hermanos Ribé Giralt. Un dato triste es que, terminada la guerra civil, un compañero acusa a Modesto Giralt de ser republicano y por eso tiene que pasar por el Tribunal de Depuración, que le condena a prisión. Nereida se movió para librarle de esta falsa acusación y, gracias a sus contactos y a la venta de sus joyas, pudo sacar a Modesto tras 3 años de cautiverio. Nereida se casó con cierta edad y solo tuvo una hija, Maricris Giralt Padrón, que nació en el año 1931. Aquí vemos a Maricris con su abuela Virginia y con su madre Nereida. Todas, abuela, madre e hija, mantuvieron siempre contacto con Alfonsina, pues era casi la única familia que le quedaba. Maricris se casó con un representante comercial que trabajaba para una importante marca de frigoríficos, Teddy. Se llamaba Alberto Ribé, y esta es la foto de su boda, donde está acompañada de sus padres, Nereida y Modesto, y donde uno de los invitados es Agustín Riu Batista. Lamentablemente, Alberto murió muy pronto, dejando a Maricris a cargo de los 4 hijos que habían tenido. Todos los Ribé Giralt viven en Barcelona. La mayor de ellas es Cristina, se llama como su madre. Cristina se casó con Baldirio Olivé y tienen 2 hijos y también 4 nietos. En esta foto de su boda encontramos a los novios, también a Nereida y a Alfonsina y Eduardo. José María trabaja en el Banco Sabadell y tiene 2 hijos, José María, que es psicólogo, y Daniel. Virginia Ribé trabaja en la prestigiosa clínica oftalmológica Tecnon. Se encuentra felizmente divorciada y tiene 2 hijos ya emparejados, Laura, de 32, coordinadora de centros de estética y nutrición, y Eduardo, que trabaja en un hotel VIP de Barcelona. Virginia sigue cantando y lo hace como hobby en un grupo amateur y cantan especialmente para ONGs. Y el cuarto hijo es Alberto, que lamentablemente ya nos ha dejado. Nereida tuvo una larga vida, de casi 100 años. Su hija, Maricris, falleció en Barcelona en el año 2008 con solo 77 años.
Volvemos a los hijos de Francisco Padrón Suárez y de Virginia Corbacho. Ya hemos hablado de nuestra abuela Alfonsa y hemos hablado de Nereida y de la familia que creó. Del pequeño, del quinto, Rogelio, poco podemos contar, porque el pobre murió con tan solo 6 años. De los 5 hijos, el tercero y mayor de los varones era Paco Padrón Corbacho, que nació en el año 1896. Por tanto, era 5 años menor que Alfonsa y uno se llevaba con Nereida. En su casa se respiraba ambiente castrense. No hay más que ver las fotos de niño que siempre lleva la gorra militar de su padre o de su abuelo. Y ya con 15 años se incorpora al ejército como soldado voluntario. Lo hace en Las Palmas, que es donde vive con su familia. Se reengancha, asciende hasta sargento y es entonces cuando accede a la academia militar y lo hace en el arma de caballería, en Valladolid. En el año 1922, la familia Padrón pasa el verano en Toledo, donde residen los padres. De esa estancia tenemos todas estas fotos, donde también aparece la abuela Alfonsa, que estaba pasando allí una temporada, y también nuestra madre, Alfonsina, que había salido del colegio por vacaciones y estaba pasando una temporada con ellos allí en Toledo. Esta es la foto más interesante. Pues aquí nos encontramos a Francisco Padrón Suárez y a Virginia, ya jubilados, con sus hijos, y Alfonsita. Seguimos con Paco Padrón Corbacho y decimos que en 1925 ya es alférez del arma de caballería y teniente 2 años después. Su pasión es la hípica y participa en numerosos concursos hípicos, entre otras ciudades en Valencia y en Melilla. En 1926, formando parte del glorioso regimiento de caballería Alcántara, con sede en Melilla, participa en la Guerra del Rif, hasta su culminación a finales de 1927. Paco se casa con Pepita Beringola y viven en la calle del Pez, en Madrid, pero nunca tuvieron hijos. Siendo teniente, estuvo destinado en Alcalá de Henares y en junio de 1936 asciende a capitán, con un nuevo traslado, esta vez a Madrid. Pero poco le duró la alegría. Se produce el alzamiento del 18 de julio. Paco, de convicción cristiana y con ideas de derechas, se encontró en el bando donde no quería estar. A finales de agosto, las tropas del general sublevado Juan Yagüe acechan Talavera de la Reina, en Toledo. El capitán Paco Padrón rehuye combatir contra los que consideraba los suyos e intenta quizá pasarse al bando nacional, pero fue interceptado. Se le encarcela y se le acusa, según su auto, primero de deserción y después de rebelión militar, para más tarde terminar en traición. La familia no supo nada de él, pero todo apunta a que fue sacado de la cárcel y asesinado, algo frecuente en esos momentos en Madrid. De hecho, en febrero de 1937, el juez de instrucción sobresee la causa contra él. En ese mismo mes, el bando nacional emite un escrito donde da constancia de su muerte. Literalmente dice, asesinado por los rojos. Y aquí se acaba su historia. Por lo que tenemos que volver de nuevo a los hijos de Francisco Padrón Suárez y de Virginia Corbacho. Emilio Padrón Corbacho nace en el año
1907, llevándose 16 años con su hermana mayor, Alfonsa, y siendo solo 5 años mayor que su sobrina, nuestra madre Alfonsina. Aquí los vemos juntos en el verano de 1922 en Toledo, donde también están Nereida y Paco. Emilio no siente la llamada militar, no le gusta tanto la disciplina, más bien es bohemio. Él se cría en Madrid, donde viven sus jubilados padres, donde conoce a los artistas y a los escritores de la época. Esto es un autorretrato suyo, que manda y dedica a nuestra madre Alfonsina. Cuando estalla la guerra, Emilio estaba recién casado con la madrileña Consuelo Olmo Marinero, y en el tortuoso año 1937 nace su única hija, Consuelo Padrón Olmo, Colito. Emilio trabajaba como dibujante y un empleado de la empresa lo denuncia por su ideología de derechas. Cuando sale de la Checa, donde estuvo recluido, tenía el pelo blanco y manía persecutoria. Suponemos que fue una leva forzosa y no su espíritu bohemio, ni tampoco la necesidad, pero lo cierto es que el siguiente paso fue trasladarse a Valencia y estar alistado en los carabineros. Nada más entrar en el cuerpo, fue instruido y rápidamente mandado al frente. Esta es una de las cartas que envía a su esposa Consuelo y a su recién nacida hija Colito, donde les dice que pone un 9 y deja espacio en la carta para que ellas pongan tantos ceros como quepan para expresar en cifras el cariño que les tiene. Un buen día, Emilio desaparece y hasta hoy nadie ha sabido nada de él. Transcurridos los 10 años desde su desaparición, Consuelo se vuelve a casar y lo hace con el médico Lorenzo Llabrés, un tinerfeño que conoció casualmente en Madrid. Así que Consuelo Olmo se traslada a vivir a Santa Cruz de Tenerife. ¡Qué casualidad! La cuna de la familia Padrón. Y esta es la sorpresa. Maricris y Alfonsina no eran la única familia de Nereida. Estaba también Colito Padrón, que mantiene el apellido Padrón y que es actualmente el único Padrón que conocemos en vida. Y además que casualmente ha vivido en Tenerife. Aunque tampoco fue por mucho tiempo, pues Consuelo es una chica muy guapa y esbelta. Con 18 años se encontró con José Luis Casajuana, un joven que estaba ya haciendo la mili. Se enamoraron y con 19 años Consuelo se casó y se fue con José Luis a vivir a su ciudad natal, a Tomelloso. Y además, casualmente, lo hicieron en la casa natalicia de García Pavón. Y allí han vivido 37 años, en los que José Luis, como abogado, dirigió su propio bufete. La bisabuela Virginia quiso reunir a sus 3 nietas, Alfonsina, con 43 años, Maricris, con 24, y a Colito, con 17. Y eso ocurrió en Barcelona en el año 1954. Esta es la foto que se sacaron con Virginia. Nereida debió de ser la desafortunada fotógrafa, pero el documento es una joya. Una anécdota es que a mí no me quisieron dejar solo en casa en Valencia, pues contaba únicamente con 1 año y medio de edad. Así que hice ese viaje desde Valencia hasta Barcelona con mis padres y con el recién estrenado Ford Taunus. Y así que, aunque no nos recordemos, Colito Padrón y yo nos conocemos. Colito, hoy viuda, a sus 82 años, vive en Madrid, en la céntrica plaza de Callao. José Luis y Colito han tenido 4 hijos: José Luis, Consuelo, Virginia y Alberto. Y otra casualidad, José Luis vive ahora en Tenerife. Se fue allí a estudiar económicas, se casó y allí se estableció.
Virginia es soltera y es muy amiga de Virginia Ribé. Alberto es oficial de notaría y tiene una hija con 16 años y también se llama Virginia. Así que aquí juntamos a 3 Virginias que, si sumamos a Virginia Pons, nuestra hermana, y a Virginia, la hija de nuestro hermano Agustín, pues ya son 5 las Virginias que viven y que son todas descendientes de nuestra bisabuela Virginia Corbacho. La mayor de los 4 hermanos es Consuelo, mismo nombre que su madre, que su abuela, y es psicóloga. Su hijo vive en Nueva York y acaba de tener un bebé con su mujer, que es australiana. Y aquí nos despedimos de Colito Padrón y la dejamos feliz como está con su nueva bisnieta australiana. Hemos terminado el repaso a los 5 hijos de Francisco Padrón Suárez y Virginia Corbacho, y este fue el drama de nuestra bisabuela Virginia, que de sus 5 hijos solo Nereida la sobrevivió. Cuentan los Ribé que con ella convivieron, que lloraba mucho cuando se acordaba de sus hijos, pero que lo llevó adelante gracias a su profunda fe cristiana. A tal punto era creyente que siempre llevaba una cruz encima, de unos 15 centímetros, como resultado de una promesa. En el año 1922, en Toledo, tuvo un estigma que consistía en una cruz de unos 6 centímetros con relieve que apareció marcado en su pecho y donde se mantuvo durante muchos meses. En una carta de Virginia a su nieta Alfonsina Riu, ella le anuncia que le va a llegar una foto con la cruz marcada en el pecho y le propone a Alfonsina que le enseñe esta foto a sus monjas, las del Sagrado Corazón de Jesús y de María. Así lo escribe. Dios ha querido favorecerme con un milagro. Hoy mando a tus papás un retrato y que ellos te enviarán para que tú me veas. Y tendré mucho gusto enseñes a las madres, que como todas las religiosas que me han visto, quedarán sorprendidas. Tras su periplo por Las Palmas, Vitoria, Toledo y Madrid, finalmente recayó en Barcelona siguiendo los pasos de su hija Nereida. Allí vivió con su hija Nereida, Modesto, y con su consuegra, en la casa de los Giral en San Juan de Espí. Cuentan como anécdota que en sus últimos años se liaba unos cigarrillos especiales que utilizaba para combatir su asma. Y la curiosidad es que su nieta Alfonsina, en los años 60-70, utilizaba los mismos cigarrillos para combatir la misma enfermedad. Y con todo lo contado, podemos decir que ya conocemos a la nueva familia de Agustín Riu Batista, los Corbacho y los Padrón Suárez. En el próximo capítulo contaremos la historia de amor de la pareja Agustín y Alfonsa, envuelto en un acontecimiento histórico, la Guerra del Rif.